Y justo para que nos amplíen el panorama de cómo se encuentra, bueno, más bien le comento primero que la Secretaría de Economía retiró ayer la prohibición de importar maíz genéticamente modificado en cumplimiento con la resolución emitida en el panel de solución de controversias del trabajo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Con esto se evitan posibles represalias comerciales. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en nuestro país no buscaría otro panel para revertir dicho fallo. Lo que hará su gobierno, dijo, es buscar la prohibición de la siembra de maíz transgénico desde la Constitución. Para abonar a la reforma, los secretarios de Agricultura y Ambiente, de Medio Ambiente, tienen conversaciones con la organización Sin Maíz No Hay País. Que todos estemos de acuerdo y pues que sea constitucional el que los transgénicos, que no se pueda sembrar maíz transgénico en nuestro país. Y ahora sí, tenemos vía Zoom a David Rivero Fragoso, representante de la Comisión Jurídica de la Demanda Maíz, justamente para que nos amplíe este panorama de la situación del maíz transgénico en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy buena noche. Sí, buenas noches a tu auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues me gustaría que nos dieras primero un panorama de la situación del maíz transgénico y pues la forma en que ustedes pues están luchando por, ahora sí que por un maíz totalmente mexicano, como lo decía la presidenta, el maíz elemento de identidad nacional. Cuéntanos, por favor, David. Pues mira, respecto a la siembra de maíz genéticamente modificado, esta está prohibida en México desde 2013 y con la prohibición del decreto de 2021 y de 2023 se confirmó esta prohibición. Esto es por medio de una medida cautelar que ha sido confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto se resuelve el juicio en su totalidad. Estados Unidos, en el panel, no demandó la prohibición de maíz de siembra de maíz genéticamente modificado. Eso es súper importante señalarlo. No es parte de la discusión la siembra. Lo que impugnó mucho fue las importaciones y el consumo para las personas de forma directa, pero la siembra no fue parte del panel. Entonces, por lo tanto, tampoco hay impedimentos para hacer una reforma constitucional que prohíba la siembra de maíz genéticamente modificado. Aquí lo que queremos señalar también es que la propuesta de reforma que ha hecho la SADER es una propuesta bastante tendenciosa porque solamente incluye el maíz transgénico, considerando que en realidad el universo de maíz de organismos genéticamente modificados es mucho más amplio. Por eso también desde la campaña y desde la demanda hemos solicitado a la presidenta que se haga una revisión de esta propuesta de reforma para que incluya los maíces genéticamente modificados y no solamente a una particularidad que son los maíces transgénicos, que además ya están posiblemente ya en un futuro no muy lejano ya van a estar en desuso y vienen con nuestras nuevas tecnologías como lo es la edición genética. Claro, es decir, David, que hay una categorización específica, por así decirlo, del maíz aquí en México. No realmente. Entre todos los organismos genéticamente modificados, los transgénicos son una forma. Okay. Y son todos aquellos que reciben alguna modificación con las tecnologías modernas que cruzan las barreras de la naturaleza, de la reproducción natural y de recombinación natural. Por eso, y aquí también hay una confusión. Se señala mucho que estamos en contra de los híbridos, de los maíces híbridos, y que esos son los que prácticamente nos dan de comer todos los días. Y quiero aquí aclarar que no estamos para nada en contra de la producción de los maíces híbridos y de los maíces nativos. Es lo que justamente buscamos proteger. Y buscamos proteger que no se contaminen con maíces genéticamente modificados. ¿Cuál sería esa diferencia de estos híbridos y los genéticamente modificados que tú me comentas para que también la audiencia tenga en mente esa diferencia? Claro, mira, los maíces híbridos se obtienen de la cruza de forma natural por polinización abierta o por polinización humana, mezclando, por ejemplo, dos razas distintas de maíces nativos o incluso de los propios híbridos, donde se busca expresar ciertas características de estos maíces. En cambio, los maíces genéticamente modificados, lo que se utiliza es la tecnología en donde con disparos, haz de cuenta que con una pistola láser, claro, hacen recortes en el genoma de los maíces y con esos recortes que se hacen se busca poner características de otras especies, por ejemplo bacterias, dentro del genoma del maíz.
Y las nuevas tecnologías lo que buscan es que dentro del propio genoma recortar algunas características del gen y ponerlo en otras partes del propio genoma para que se expresen las características que están buscando. Estas son las diferencias. Esto de forma natural no se puede hacer, que es con los híbridos, en donde la polinización es prácticamente manual, sin Ok. gran tecnología más que cruzando el polen. En cambio, con esta tecnología se requiere mucho más conocimiento científico y también esto solamente las personas genetistas podrían hacerlo. Entonces, digamos que en esta última parte que me comentas es lo que alegaban precisamente en este panel, de que pues Estados Unidos decía de que dichas medidas estaban basadas en la ciencia y que no se podía poner justamente freno al acceso del mercado de este tipo de maíz transgénico. Sí, pero en realidad esa información que se estuvo proporcionando es bastante sesgada, Ok, porque Estados Unidos afirma que los maíces que nos está vendiendo están basados en ciencia. Y esto es sesgado por esto. La evaluación de riesgo que realiza Estados Unidos a los maíces que vende está basada en los hábitos de consumo de las personas en Estados Unidos, que no son los mismos hábitos de consumo de las personas en México. Las personas en México consumimos 10 veces más maíz que las personas en Estados Unidos. Eso, y además lo consumimos en todas las etapas de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos y todos los días de nuestras vidas, ¿no? O sea, el maíz es un alimento fundamental, en cambio en Estados Unidos no lo es. Entonces, hacer esta similitud que solo porque en Estados Unidos y en un periodo corto de tiempo no les hace daño, no quiere decir que no haga daño este maíz. Lo que sí es cierto es que no existe evaluaciones de riesgo que cumplan este periodo de tiempo para decirte si hacen o no hacen daño. claro. Ahora, desde su trinchera, David, ¿hasta dónde han llegado con estas políticas justamente para pues estar, pues sí, que el maíz de México pues sea reconocido como tal? Es decir, las políticas públicas, ¿qué tanto están defendiendo al momento y hasta dónde hemos llegado? Pues mira, ahorita tenemos justo esta propuesta de reforma, tenemos los decretos que protegen a los maíces nativos, tenemos una ley que protege también a las variedades nativas en México, está la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Desafortunadamente hace falta más políticas públicas encaminadas a promover la producción de maíces nativos y maíces híbridos y de promover la producción de maíz en México. O sea, el campo se está envejeciendo, el campo requiere más personas que estén trabajando, y lo estén trabajando, pero también que lo hagan redituable para las personas. El campo no tiene que ser un sinónimo de pobreza, sino también tiene que ser un sinónimo de prosperidad. Y eso es algo que todavía falta mucho en las políticas públicas en México. Claro que sí, pues vamos a estarle dando ojo clínico a esta situación y pues mientras tanto te agradezco que nos hayas disipado algunas dudas en este tema. Muchísimas gracias a David Rivero Fragoso, representante de la Comisión Jurídica de la Demanda del Maíz. Que pases excelente noche, buena, hasta luego. Gracias, Alejandro. Buenas noches.